Muy buenas noches. ¿Qué tal lo llevan? Seguro que bien. Si están ahí detrás y viéndonos, es que al menos están tranquilos, porque pocas cosas podemos tener claras estos días. Lo que sí sabemos es que queda menos para superar todo esto. Un día menos. Cuando pase todo, porque pasará, les insistimos, y se lo voy a repetir todos los días, llegará el momento de analizar qué se ha hecho mal y de recuperar por fin nuestras vidas. Hoy salía una encuesta en la que se constataba que a día de hoy el 70% de los españoles por lo que más está preocupado, aparte lógicamente de por contraer el coronavirus, es por lo que pasará con su puesto de trabajo. Y es que las cifras de este parón obligatorio han dado un vuelco a nuestro panorama económico. Las vamos a ver aquí. 130.000 trabajadores están de baja laboral relacionado con el coronavirus. Eso es 3 veces más de los que oficialmente están infectados. Además, otro dato, 150.000 autónomos han pedido su cese de actividad. Actualmente hay 3 millones de autónomos en España. Y un último dato, solo aquí en Castilla y León se han presentado 19.130 expedientes de regulación temporal de empleo. Ya saben, los ERTEs que afectan a más de 100.000 trabajadores. Datos que preocupan mucho y que el último lo hemos conocido esta misma tarde, el Corte Inglés, que ha presentado un ERTE que afectará a 26.000 trabajadores. La crisis económica inédita por su origen y, según los expertos, tiene claras diferencias con respecto a la del 2008, de la que todavía nos estamos recuperando. A diferencia de la anterior, no está causada por un colapso financiero que deprimió la demanda, sino por un bloqueo temporal por la oferta y la demanda debido a la imposición de una medida sanitaria como es el confinamiento. Esta vez, además, las familias están menos endeudadas que en el año 2008 y también los estados están menos endeudados. Más datos positivos, bueno, pues que según los expertos se prevé que la recuperación pueda ser más o menos rápida, según el referente que tenemos en China. 1 o 2 trimestres después del cese del confinamiento, la economía comenzará a moverse, aunque además no habremos perdido la capacidad productiva. Pero mientras tanto hay que ayudar a los que lo están pasando mal, que son muchos, tanto trabajadores como empresarios. El Gobierno aprobaba hace una semana un Real Decreto de medidas urgentes y hoy la Junta de Castilla y León, la patronal y los sindicatos también han aprobado nuevas medidas económicas por un importe de 220 millones de euros. Se establecen ayudas de entre 7 y 10 euros por jornada completa para los trabajadores afectados por un ERTE. Ayudas también a la conciliación familiar, un mínimo de al menos 250 euros al mes por excedencia de al menos 30 días, también por reducción de jornada de al menos un 40%. El diálogo social contempla además ayudas para los trabajadores desempleados que no reciban ninguna prestación. La ayuda será de un mínimo de 3 meses. En conjunto se han aprobado 220 millones de euros, 67 para el mantenimiento del empleo, 55 para el fomento del empleo para empresas y autónomos. La extensión de la tarifa plana, 60 euros al mes por 6 meses. Con ayudas a la contratación de personas desempleadas, de trabajadores de más edad y ayudas a la industria agroalimentaria, a los autónomos que hayan cesado su actividad. Aquellos autónomos que no tienen ningún tipo de prestación o subsidio, se le pagarán 427 euros, que es el 80% del IPREM. Y para generar nuevas oportunidades de emprendimiento. Lo que se trata aquí es de que no se pierda empleo, lo que se trata es que sean expedientes de regulación temporal y por lo tanto hay que ayudar a las personas, hay que ayudar a las familias y hay que ayudar a las empresas para poder salir adelante en esta situación. Estamos muy satisfechos con dichos acuerdos, sabiendo de que no solucionan todas las problemáticas, pero que ayudan en estos momentos. Yo hoy le he pedido al presidente de la Junta de Castilla y León que por favor interceda por los empresarios de nuestra región al Gobierno de España, porque vemos que las medidas del Gobierno de España no son las suficientes, no han sido valientes y todavía tenemos por ahí muchísimas medidas que son necesarias. Junta, patronal y sindicatos prevén nuevas fórmulas para garantizar servicios como el de la renta de ciudadanía y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
Es que escuchaban al presidente de CECALE decir que el Gobierno de la Nación no se ha aportado en esas medidas contempladas en el Real Decreto como ellos esperaban en un colectivo en concreto. Nos referimos a los autónomos. Su prioridad era que se les suspendiera de una vez por todas ese pago de la cuota de marzo y por el momento no ha ocurrido. Por el momento, porque puede cambiar. El primer invitado de esta noche está en Palencia, es el presidente de los Autónomos de Castilla y León, Domiciano Curiel. Buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Según pasan los días, supongo que la situación para el colectivo de los autónomos se complica, sus negocios cerrados y la actividad es nula. Pues sí, la verdad que tenemos un problema muy grande porque no estamos ingresando absolutamente nada, eso son cero, y los gastos les seguimos manteniendo igual, ¿no? Los gastos de día a día de explotación siguen sumando, entonces es muy fácil, ingresos cero, los gastos suben, con lo cual la balanza de negocio es totalmente negativa. Esto pues, estaba previsto para 15-20 días, máximo un mes, estamos viendo que se está prorrogando y vamos a tener un problema. Por eso las demandas que hemos hecho hacia el Gobierno regional y al Gobierno central, el Gobierno regional ha sido más, lo ha intentado y lo ha primarizado un poquito más, y el Gobierno central, pues la verdad que nos ha dejado un poco abandonados, nos ha dejado un poco la cuneta con esa exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social que pedíamos. Esa es una condición sí o sí, que no paguen la cuota del mes de marzo y si se alargan las siguientes cuotas, supongo. Sí, es que además es una cuestión lógica, o sea, si no estamos ingresando no podemos pagar. Claro. ¿Cuál es el problema de no pagar ahora mismo en marzo? Que habrá muchos autónomos que no puedan pagar, porque no olvidemos que el autónomo vive un poco al día, ¿no? Es un poco los ingresos que tiene de cajón y conforme a esos ingresos va viviendo, va adquiriendo productos. Entonces, bueno, si llegamos a final de mes y no hay dinero en la caja, las pólizas de crédito las están al 100% ya de disponibilidad, entonces tenemos un problema. Si devuelven ese recibo, cuando vayan a pedir la prestación de cese de actividad, se la van a denegar porque no está la corriente de pago. Entonces tenemos otro problema añadido. Pues yo creo que aquí no se está obrando correctamente. Tenemos modelos, como el modelo francés, que evidentemente lo ha señalado. Yo creo que aquí se podría, solo pedimos el 1% de los 200.000 millones que se va a gastar el Estado, sería lo que podría costar esa exoneración de pago a la Seguridad Social, que serían durante 2 meses y medio, ¿no? Pero tampoco estamos pidiendo una cosa extraña. Si no he entendido mal, si no se está al día en la Seguridad Social, no tienen derecho, les denegarían el cese de actividad. Sí, correcto. Es uno de los grandes problemas que puede haber en este. Todavía el Gobierno está a tiempo de llegar un poco más atrás, ¿no? De dar una orden a los bancos para que no emitan esa remesa de recibos. Pero evidentemente, claro, si devuelve ese recibo de la Seguridad Social, ese pago de autónomos, cuando vayas a pedir esa prestación de cese de actividad, la van a demorar y encima tendrá recargos. O sea, empezamos a una bola que traerá muchos problemas en unos meses. ¿Qué consejo da a los autónomos que nos estén escuchando ahora y que estén en esa situación crítica? ¿Qué pueden hacer? Desde ATA, ¿qué les aconsejan? Bueno, pues desde ATA nosotros estamos presionando para que el Gobierno intente rectificar, ¿no? Porque ha habido medidas que estén anunciando sí o no. Que hagamos un poco de fuerza, que intentemos pagar esta cuota de autónomos como sea. Ya tendremos tiempo para demandar, porque si vamos a pedir ese cese de actividad, como se va a pedir en muchísimos casos, porque estamos con los establecimientos cerrados, pero para demandar tenemos que pagar, si no perderíamos esa fuerza. Habrá que sacar esos recursos económicos de donde sea para poder pagar mínimo esa cuota. Y luego ya seguiremos luchando y seguiremos apretando todo lo que podamos, porque además consideramos que estamos dentro de nuestro derecho y estamos pidiendo lo que son cosas súper justas. O sea, luego también un consejo que damos para todos, ¿no? Somos autónomos, no somos grandes empresas, no somos grandes empresas, pues tenemos un problema, no nos podemos hipotecar mucho más, no podemos, cuando nos dan esas líneas de crédito, de avales, hay que tener mucho cuidado porque el endeudamiento de los autónomos a la hora de generar riqueza no es el de las grandes empresas, es mucho menor, entonces vamos a una velocidad más distinta. No nos metamos en un agujero del que no podamos salir. Del que ya sea imposible salir. Tras la crisis esa del 2008, de la que nos estábamos ahí recuperando todavía, surgió el boom del emprendimiento. Muchos de ellos, además, se hicieron autónomos. Ahora a muchos les toca otra vez reinventarse de nuevo. ¿Qué medidas considera prioritarias
para poder salir de este hoyo? Bueno, a ver, yo creo que la formación es imprescindible. Estamos viviendo un momento digital. Tenemos que subirnos a esa digitalización que a muchos nos cuesta, ya y el primero también, ¿no? Porque bueno, hemos vivido otras épocas, tenemos que seguir formándonos, es imprescindible, tenemos que hacer también un poco de piña y tenemos que sacar nuestro valor añadido, tenemos que hacer un poco de unión, de reivindicar lo nuestro y de llevar ese potencial que tenemos los autónomos hacia la sociedad, ¿no? No podemos negar que el 90% de las empresas que hay en España son menos de 5 trabajadores, 80% menos de 2. Tenemos una fuerza y esa fuerza tenemos que hacerla valer en la calle, ¿no? Pero la formación que tenemos que tener los autónomos ahora mismo es imprescindible. Muchísimas gracias por habernos permitido mantener esta conversación con usted y espero que a alguien le haya servido sus consejos que les has dado. El primero, intentar pagar eso a cuota, porque está claro que si no se está al día con la Seguridad Social, el cese de actividad tampoco va a llegar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Muchas empresas, los autónomos cesan la actividad, pero muchas empresas lo que han hecho ha sido presentar un expediente de regulación temporal de empleo. A continuación, les vamos a ofrecer algunas pistas sobre cómo se produce ese expediente de regulación temporal de empleo, cuál es la labor que tiene que hacer el empresario, qué papeles tiene que presentar y cuál es la labor que tiene que hacer, el trabajo que tiene que hacer el empleado para darse de baja en estos momentos bastante complicados. Si estoy en un ERTE, ¿cuánto cobro? El 70% de la cantidad que esté cotizando según su retribución. ¿Me tendría que apuntar al paro? No es obligatorio apuntarse al paro para tener derecho a la prestación por los expedientes de regulación de empleo temporal. ¿Cuánto tiempo tengo para pedir la prestación? No se van a tener en cuenta los plazos porque estamos en una situación crítica, con lo que va a haber flexibilidad. ¿Cómo puedo sellar el paro? No hace falta sellar. El ECIL va a sellar automáticamente las demandas de empleo de todos los ciudadanos, con lo que no tienen que hacer nada. Con las oficinas cerradas, ¿dónde puedo ahora consultar las dudas? Tenemos en primer lugar el 012 de la Junta de Castilla y León, tenemos a su disposición la oficina virtual, tenemos los teléfonos de cada una de las oficinas de empleo de Castilla y León y los correos electrónicos de cada una de las oficinas de Castilla y León. Uno de los sectores que miden la salud de la economía de un país es la automoción. De hecho, en el anterior parón se vio precisamente que el descenso en la venta de vehículos ya estaba avisando de que la economía se estaba ralentizando. Cuando estaban saliendo de la crisis del 2008 y asimilando la que se les venía encima con la economía verde y el fin de los vehículos diésel, se han encontrado con esta nueva situación. Las plantas automovilísticas han parado y el efecto dominó llega hasta los concesionarios. Nosotros nos vamos hasta Jaén para hablar con el presidente de la Federación Nacional de Concesionarios de Automóviles, Gerardo Pérez. Buenas noches, gracias por atendernos también. ¿Sí? ¿Me escucha? No sé si tenemos algún problema de conexión. Bueno, pues estamos teniendo algún problema de conexión, a ver si podemos cuanto antes, si no seguimos abordando más temas que tenemos para esta noche, porque son muchos los colectivos que están pendientes de su situación laboral y muchos los colectivos que demandan necesidades porque algunos no han parado. De hecho, los transportistas es uno de esos pocos sectores económicos que están siguiendo para adelante, aunque con sus diferencias también. ¿Podemos conectar ya con Gerardo? No. Bueno, pues entonces nosotros vamos a seguir con el otro invitado de esta noche, que es el responsable de una de las federaciones de transportistas que hay en Castilla y León. Fernando Raz, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo esta semana escuchaba en una emisora de radio que preguntaban a la gente, bueno, ¿qué va a hacer usted cuando se acabe el confinamiento? Cada uno decía una cosa. Y recuerdo que llamó un transportista y dice, pues mire, yo lo primero que voy a hacer es quedarme una semana en casa descansando. Bueno, como has dicho, dentro del transporte, depende a qué te dediques, pues hay empresas que están sobrepasadas de trabajo y empresas que están paradas. Es decir, la gente cree
o por lo menos parece ser que la gente piensa que todo el mundo se dedica a la alimentación, pero hay mucha gente, y más en Valladolid, que tenemos el ejemplo de Renault, Iveco, Metales, muchas empresas cerradas, en los cuales están todos los transportistas parados. Es decir, ahí las empresas que se dedican a la alimentación sí que han podido subir su trabajo un 30%, pero a lo mejor hay un 70% del sector que está parado. Ya. Y ese son autónomos también, un colectivo importante. ¿Qué colectivo de transportistas son autónomos? En España, entre pymes y autónomos, más del 90% de las empresas son pequeñas o medianas empresas o autónomos, más del 90%. Entonces estamos hablando de que es la mayoría. Y el gran problema es que hemos visto las medidas del gobierno y es que para el sector del transporte, como suele ser habitual, hay cero ayudas, cero medidas. La gente ha ido a los bancos y le dicen que no somos uno de los sectores en los cuales pueden optar a esas ayudas. Directamente eso es lo que han dicho los bancos, que hay 33 sectores que son los que pueden beneficiarse de ellos, pero no son los nuestros. El transporte no entra. Y estamos hablando de que hay, por lo menos el 70% del sector está parado. En Centrolín no entran los camiones ya, no entran más camiones parados de la gente. Claro, el que se dedica a la alimentación está trabajando muchísimo, pero es que no es la inmensa mayoría. Porque aquí en Castilla y León principalmente es logística para las empresas del sector de la automoción. Pues claro, en Valladolid y para... Bueno, agrícolas también, agrarias, claro, y eso no está parado. Y Michelin, claro, es que estamos hablando de... En Castilla y León, en Valladolid las grandes empresas, o en Castilla y León, Michelin, Renault, pues están paradas, Iveco está parada, y es que la mayoría de los vehículos trabajan para ellos. Y ya no solo Michelin, Renault, Iveco, sino casi toda la cantidad de empresas que hay alrededor de estas empresas trabajando para ellos, y que está todo parado. ¿Y cómo están viviendo el cierre de fronteras? Bueno, el problema es que los transportistas con mercancías se pueden pasar, lo que no sabemos hasta cuándo o cómo, pero de momento... De momento sí pueden estar pasando, no les han dicho que si eso se vaya a cortar, nada. Claro, hay un corredor, ¿no?, para garantizar. Los camiones pueden pasar con mercancías a toda Europa, y eso es lo que no quieren frenar, el corredor que hay hecho para los camiones para el desabastecimiento que dicen. Vamos, tenemos abastecimiento en España para los próximos 2 años, con lo que hay en las plataformas de los supermercados. Es decir, ¿se han movido mucho? Demasiado. La gente le entró el miedo, fueron a comprar a las tiendas y luego pues yo creo que se han dado cuenta pues que sin mercancía los supermercados no se van a quedar, se quedan hoy y mañana se llenan. Porque si comparamos el movimiento que han tenido al principio de cuando se anunció el confinamiento a una época normal, a un mes de febrero normal, ¿cuánto pudo incrementarse? Pues seguro que esa semana, la semana anterior al confinamiento y la primera del confinamiento, igual a los supermercados los pedidos subieron un 50% o más. Era exagerado. Si solo había que ver los supermercados, cómo iba la gente a comprar. Otro problema que tenían, y que nosotros además nos hicimos eco de ello, nosotros y todos los medios de comunicación, es que en esos días de tantísimo trabajo los transportistas no daban abasto, no podían ni tan siquiera cumplir justo las horas para descansar, y es que además tenían un problema añadido: cuando intentaban parar en algún área de descanso estaba cerrada. Ese es el gran problema. Ya, ¿verdad? Yo creo que los transportistas han sido, sobre todo los camioneros, los grandes olvidados de cuando se sacaron el confinamiento. Es decir, nadie se acordó de que el conductor tiene que parar a tomarse un café, a comer, a ducharse. Nada más, si no pedíamos grandes lujos, pero hasta una semana después a alguien se le iluminó la bombilla y dijo, pues deberíamos abrir algún sitio para que la gente coma un plato caliente y se asee. Pero vamos, que seguimos viendo que es totalmente insuficiente las áreas de servicio que hay. Vamos a ver una secuencia que ha grabado un propio conductor de camión, un camionero que iba con su camión y de repente se ha encontrado con una full truck, una furgoneta donde podía coger todo lo que quisiera. Esto es lo que le pasó a este camionero. Lo que es capaz de hacer el área de servicio esta, el ASU. Estamos con los camioneros. Esta lucha es para todos. No podemos abrir, pero sí apoyar. Transportista, autoservicio gratis, por favor, coja lo que necesite. Estamos aquí las 24 horas. ¿Y qué te encuentras? ¿Un camioncito? Ese es mi camión.
encuentra un camioncito en el que hay agua, refresco, dulce, por supuesto para los que trabajamos de noche, café, leche, importante, no admitimos dinero. Es decir, que les han regalado la comida. Bueno, yo creo que es una anécdota dentro de la realidad. Es una anécdota porque hay gente que todavía es maravillosa, pero hay que reconocer que la organización y no pensar en que los conductores tendrían que parar en algún sitio, a descansar, a poder estar seguros, a dormir, a ducharse, y pues, ha sido todo tarde, como casi siempre se hace en este país, y es verdad que somos el sector olvidado, que está muy bien, y yo soy el primero que salgo todos los días a aplaudir a los sanitarios que creo que están jugando a la vida, pero también hay que aplaudir a esos camioneros que salen todos los días para que cuando lleguemos al supermercado no pensemos que se cría allí la mercancía, sino que hay que llevarla y hay que transportarla. ¿Hay alguna medida sanitaria en su caso? O... Sí, 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 todos los conductores. Es verdad que en el sector de la alimentación ya se suelen tomar medidas durante todo el año. Es decir, no son medidas, es decir, guantes, mascarilla, suelen ser medidas que suelen adoptar muchas empresas de alimentación durante todo el año. Pero es verdad que ahora pues se tiene mucho más cuidado. Sobre todo, pues, no tener contacto físico con nadie. Eso fundamental, mascarillas, guantes, que los tiren, que cuando lleguen a casa lo laven todo, cosas, bueno, pues oye, medidas que yo creo que son medidas de higiene que habría que tener, que es lo que hablamos para la alimentación sobre todo siempre. Ya. ¿Usted tiene contacto con transportistas de otros países europeos para saber cómo están viviendo ellos esta crisis? Sí, bueno, a través de las asociaciones tienes contacto con transporte de toda Europa, pero claro, es que cada país es diferente. Nos está pasando en Alemania, puedes salir a dar un paseo todavía, en Francia hay toque de queda, en España la gente puede salir a hacer la compra, pues cada país es un poco diferente. Entonces, de momento, quitando Italia y sobre todo el norte, que ha estado cerrado, pero vamos, incluso en el sur de Italia, la gente toma medidas todavía no muy drásticas. Entonces, bueno, los conductores andan todo lo que pueden y sobre todo para abastecer a todo el mundo, que esté todos los mercados y todos los supermercados y que la gente no se asuste que por alimentos no nos vamos a quedar. Listos también para cuando se active la producción. Correcto. Para poder coger, para que las empresas estén a pleno rendimiento también y puedan coger toda la mercancía, toda la logística. ¿Cómo salen las empresas de esto? El problema es que esto va a ser duro y el problema es que no sabemos cuánto tiempo va a tardar. ¿Ustedes tienen previsiones de cómo podrían afectarles? Bueno, yo creo que esto va a ser durísimo. Es difícil, ¿no? Es difícil porque no es lo mismo que el día 14, que podamos salir el día 14 de abril, que esto dure hasta junio. El problema es que yo creo que las medidas estas que nos han dado hoy el gobierno están bien si es el día 14. Vamos, que no están bien, pero vamos, que son las que han dicho para el día 14. Pero claro, si esto dura hasta junio... Bueno, hay una movilización de efectivos materiales importantes. Sí. Que empiecen, se supone que empezarán a llegar para el mes que viene ya, todas estas ayudas. Sí. Bueno, de momento yo creo que nos ha pillado a todos tan de repente que uno no sabe qué hacer. Incluso su sector, que me lo decía, trabajar mucho durante muchos días, prácticamente sin ningún tipo de control, a otros sectores totalmente paralizados. Totalmente paralizados. De los que está especialmente Castilla y León afectado. Sí, claro, Castilla y León es... Pero, hombre, Castilla y León también tiene mucha agricultura y mucha ganadería, pero claro, ya están... Ayer he escuchado a los ganaderos que ya tienen problemas para sacar sus los productos. lechazos tienen realmente un problema. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por haber estado aquí esta noche. Nosotros parece que ahora sí ya vamos a poder retomar la conversación, aunque no va a poder ser viéndole la cara, porque hemos tenido algún problema con la conexión, pero telefónicamente sí que podemos hablar con el presidente nacional de la Federación Española Nacional de Concesionarios de Automóviles, Gerardo Pérez. Buenas noches, ahora sí.
Hola, buenas noches. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias. Están a punto de cerrar el mes. ¿Cuántos vehículos llevan vendidos los concesionarios? Bueno, la mitad del mes llevábamos una caída del 14% y la segunda parte del mes, pues el desplome absoluto, porque lo primero que priorizamos es la seguridad de nuestros trabajadores, con lo cual cerramos las instalaciones, mandamos a todo el mundo a casa, ya lo poco que está quedando por internet, pero va a haber un desplome de aproximadamente un 65% en el acumulado mensual. Y supongo que el mes que viene será muchísimo peor, lógicamente. Sí, No se venden. el mes que viene depende de cuándo se levante el estado de alerta, pues sí vamos a tener unos números muy complicados, muy malos y que nos van a hacer que el año sea catastrófico. ¿Cuántos trabajadores hay en el sector de los concesionarios automovilísticos? Nosotros tenemos 161.000 trabajadores dependientes de Faconauto, que es que integra a todas las marcas del automóvil en España. La venta de coches no es una actividad prioritaria. Me estoy refiriendo a la venta de coches, pero hay vacío con respecto a los talleres. ¿Cómo conjugan ambas situaciones a la hora de plantear expedientes de regulación temporal de empleo? Bueno, en la parte de ventas no ha habido ningún problema porque el comercio minorista estaba expresamente regulado, con lo cual no hay ningún problema, pero en la parte de taller sí es cierto que ha habido un vacío legal importante con el cual hemos tenido que lidiar durante toda esta semana desde Faconauto. ¿Por qué? Porque los distintos ministerios nos pedían que los concesionarios ayudáramos en las reparaciones de urgencia de ambulancias, vehículos de farmacia, vehículos de médicos, a lo cual nosotros accedimos, por supuesto, pero es verdad que teníamos que estar cerrados. El Ministerio de Fomento expresamente nos comunicó que debíamos de permanecer cerrados al público. Pero es verdad que la distorsión de que estamos abiertos por un lado para la parte de emergencias y que estamos cerrados al público nos ha complicado la vida a la hora de plantear los ERTEs. Hemos tenido que hacer un esfuerzo titánico para explicar en todas las comunidades autónomas y al Gobierno central que necesitamos los ERTE de fuerza mayor por una razón principal, porque queremos defender cada uno de los 161.000 puestos de trabajo. Es decir, nosotros desde Faconauto pensamos que la recuperación en V va a llegar si defendemos cada uno de los puestos de trabajo, si defendemos el poder adquisitivo de nuestro sector y del resto de sectores, con lo cual para nosotros era fundamental y prioritario. Bueno, hemos hecho una labor, yo creo, muy importante durante esta semana y las primeras noticias son buenas porque prácticamente todas las comunidades lo están aprobando y donde más dudas tienen estamos haciendo una labor también importante para concienciarlos, para explicarles cuál es la situación y yo creo que yo soy muy optimista de que finalmente saldremos victoriosos en esta dura batalla que hemos tenido esta semana. Claro, porque hay que entender que las fábricas de vehículos sí que están paradas. Sí, claro, las fábricas están absolutamente paradas claro. Y nosotros estamos totalmente parados. Es decir, todos los concesionarios de España, además nosotros no somos una organización jerárquica, pero le dijimos a nuestros concesionarios priorizar la seguridad de vuestros trabajadores, con lo cual todo el mundo a casa. Y ahora vamos a ver qué servicio de emergencia tenemos. Voy a dar un dato. De los 240.000 pasos por taller que debíamos haber tenido la semana pasada, hemos tenido 2.400, es decir, un 1%. Con lo cual hay que tener el equipo mínimo para poder atender a este tipo de urgencias, pero el resto en su casa, porque primero tenemos que parar esta pandemia lo más rápido posible y seguro tenemos que defender esa seguridad de nuestros trabajadores. También hay que darse cuenta que los trabajadores comparten herramientas, no tenemos EPIs para todos los trabajadores en todos los talleres, con lo cual la decisión era fácil, sencilla. Ahora es verdad que hemos tenido que trabajar duro con el Gobierno para explicarle la situación y bueno, yo creo que está absolutamente entendida en prácticamente todas las comunidades autónomas. Le hago la misma pregunta que he hecho al presidente de los autónomos. ¿Qué consejo da a sus asociados para mantenerse en esta crisis? Nosotros el consejo que le damos, en primer lugar, es mantener la calma. Eso es fundamental. Un empresario tiene que pensar en los momentos actuales que va a ser una crisis dura, profunda, pero bastante más corta que la que atravesamos de 5 años, con lo cual tenemos que tener la tranquilidad de que tenemos que acometer 3 reformas importantes para nosotros. Primero, la seguridad de nuestros trabajadores y mantener el empleo, como he dicho antes, fundamental. Yo creo que todas las patronales empresariales tenemos que defender el empleo y más que nunca si queremos que la recuperación sea rápida. En segundo lugar, la banca, hemos hablado con ellos para que tiendan la mano a los concesionarios, de los cuales somos además
socios de la banca continuamente y trabajamos con ellos y estamos teniendo una respuesta muy positiva. Y en tercer lugar, interactuar con las marcas para que también haya un soporte de las marcas en situaciones complicadas como las que se están produciendo ahora mismo. Va por barrio, hay marcas que efectivamente han dado el paso al frente y están ayudando a sus concesionarios, otras que no tanto, pero bueno, yo creo que con esos tres ingredientes, si los trabajamos al máximo, el 100% de la red de concesionarios debe salir airosa de esta situación, tocados pero airosos. Gerardo Pérez, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber lanzado ese mensaje de tranquilidad, que es lo que pretendíamos sobre todo, y disculpe las molestias por esos problemas que hemos tenido de conexión. Nada, fenomenal, encantado de hablar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes les espero en unos minutos porque vamos a hablar con un experto en virus. Volvemos en unos minutos.